Bueno, ya estamos de regreso nuevamente en el programa Vamos, Somos Chilenos, que hoy estamos grabando en día jueves 14 de julio, dado que Cristian, uno de nuestros panelistas, parte de viaje mañana, va a ver cómo se puede manejar en Europa ahí con un dólar mucho más caro, con un euro también más caro, que está casi equiparado en el dólar a la vez. Así que, por lo mismo, podíamos ver, bueno, cómo se está viendo toda esta situación del Banco Central, ¿no es cierto? Que elevó la tasa de interés a 9,75, probablemente se dice que de aquí a septiembre va a llegar a un 10%, y bueno, y el dólar disparado, que el tema de la inflación no solo nos está afectando a nosotros, sino que Estados Unidos también se habla que es el más alto índice de los últimos 40 años, en España también está llegando a los dos dígitos, eh, también la inflación más alta en los últimos 37 años, pero bueno, son todos en gobiernos de izquierda, o sea, además hay medidas económicas que de alguna manera están influyendo para aumentar aún más la inflación en tantos países. Cristian. Estamos, yo creo, en medio de la vorágine, ¿eh? Y en Chile se produce una tormenta perfecta, porque no solamente lo que ya habíamos anunciado, que iba a ser el escenario post-pandemia, que iba a ser de una recesión importante a nivel mundial, sino que a eso se le suma un conflicto bélico, lo cual obviamente viene también a generar más problemas en la economía, precisamente influyendo directamente en la inflación, por un lado, el precio del dólar, que también es un barómetro importante. Y en Chile es la situación política, porque hoy día, por ejemplo, nosotros podemos hablar de que, claro, se habla de un 9,75% del Banco Central. Esto es inédito, 24 años que no se veía tasa, digamos, de ese monto. Pero el gran problema que tiene el Banco Central no es tanto política monetaria hoy día, sino que son las presiones políticas propiamente tales. Eso es lo que están percibiendo. Hay una suerte de bullying permanente de parte del gobierno. Hace unos días atrás escuchábamos a la vocera del gobierno, Vallejo, mandándole mensajes al Banco Central. Por lo tanto, ahí hay una cuestión que también, en el caso de Mario Marcel también, por lo tanto, eso también está influyendo en los desafíos que está teniendo el Banco Central dentro del manejo de su política monetaria. Ellos intervienen en política fiscal, política económica, pero principalmente política monetaria. Y la situación internacional no se ve mucho mejor, como tú dices, porque efectivamente Estados Unidos está pasando por una situación muy grave, muy compleja, Europa también. Y a propósito, conectado un poco con lo que hablábamos hace un rato atrás de Sri Lanka, donde su presidente tuvo que abandonar el país la madrugada del día 13, entiendo fue, en un avión. Obedece un poco a lo mismo, a un estado, no sé, de sublevación popular, insurreccional, producto también de la situación económica de ese país. Cuando lo que empieza a suceder es que se toca, digamos, el bolsillo de la familia, cuando llega el hambre, naturalmente los pueblos se sublevan, y eso puede también traer consecuencias políticas importantes. Por lo tanto, lo de Sri Lanka hay que estar muy atento. Yo no lo miraría, digamos, como un hecho aislado, porque efectivamente cuando estas cosas empiezan a suceder en el mundo, de alguna manera son un indicador de lo que podría eventualmente suceder en otros lugares del orbe. Así que estar muy atento, de verdad. Y lo de Chile, como insisto yo, a ello sumado, digamos, a la fuga de capitales, al hecho de que inversionistas hayan dejado, digamos, de tener interés en Chile, y la inestabilidad que produce también un proceso constituyente, porque es de toda lógica. Lo que se está definiendo son las reglas del juego de un país, naturalmente que se produce esto de la tormenta perfecta. Sí, oye, bueno, y hoy que es 14 de julio, ¿no es cierto?, la toma de la Bastilla. Bueno, Chantal, ¿no es cierto?, proviene, es descendiente de franceses, que vivió pequeñita, sí, en Francia, y que también estudió mucho tiempo en un colegio francés. Bueno, muchas de las revoluciones han partido precisamente por el hambre, por las crisis económicas, y que finalmente esos estallidos nadie sabe dónde van a parar. Eh, Distinto es el caso nuestro. O sea, estábamos en un minuto de gran bonanza, ¿no es cierto?, cuando se nos desordenó el país en octubre del 2018, pero después se sumó la pandemia, ¿no es cierto? Vino todo un proceso político complejo, y terminamos en un proyecto de nueva constitución, ahora enfrentado a un plebiscito, pero todo este
toda esta incertidumbre ciertamente ha afectado y ha disparado aún más la inflación. Y por otra parte, lo que tú también señalabas, Cristian, respecto de una guerra está tomando todavía mucha fuerza, es complejo. Leía yo que en este momento está detenida el trasvasije o la transferencia de gas desde la Federación Rusa a Alemania. Es bastante crítico, ya hay racionamiento, y si el 21 de este mes no se reanuda, según contrato, la alimentación de energía a través de gas natural, la situación va a ser muy compleja. Pensemos que muchas de las guerras han sido precisamente por recursos alimenticios, de energía, agua, etcétera, y no sabemos lo que puede acontecer después si Alemania dentro de un par de semanas más se ve enfrentado a una grave crisis energética. Así que esperemos que tú Así estés muy es. atento a eso y que no vaya a haber alguna situación ahí que tu viaje lo pueda alterar, pero ciertamente va a haber que tener un ojo en eso. Chantal, ¿qué es lo que ves tú respecto del impacto que todo esto está teniendo en la familia? Tú eres profesional, trabajas, pero eres dueña de casa y mamá, y ciertamente las mujeres normalmente tienen un mucho mejor manejo respecto a los precios en la feria, en los supermercados, y has visto cómo te está pegando a ti también el alza en el costo de vida. La verdad es que los precios, un poco lo que dice la gente en la tele, todo ha subido. Nosotros, ponte, que yo vivo en un edificio y todos los meses nos están subiendo los gastos comunes y la gente reclama y reclama bastante. Pero hoy día nuestra principal alza es producto de los insumos, a producto de la electricidad que gasta el edificio. O sea, a pesar que somos los mismos viviendo, nuestra cuenta de la luz sube. Lo que gastamos en gas, gastamos lo mismo en gas, pero sube el precio unitario del gas. Por lo tanto, nos suben los costos mensualmente y la gente reclama y trata que hagamos ahorro, pero es muy difícil ahorrar cuando tú estás en comunidad. La única forma hoy día que estamos viendo nosotros como edificio es buscar qué inversiones podríamos hacer un poco para alivianar los costos futuros, a ver si podemos hacer algún proyecto con energía solar, algún proyecto con algún tipo de reciclado de agua, ponte, para que pudiéramos, a través de alguna inversión, poder ahorrar en algunos ítems del edificio. Y cuando se trata de las cuentas propias de cada casa, yo creo que lo importante siempre es cotizar. O sea, por un lado tenemos que ahorrar al máximo. O sea, si éramos buenos para gastar aguas, por ejemplo, las duchas largas, hoy día realmente hay que tomar conciencia de que disminuir el gasto de gas en la casa. Si antes tú tenías, no sé, por los típicos picoteos, hay que disminuir los picoteos o buscar cosas que sean más simples, cocinar más en la casa, cocinar más en familia, salir menos a los restaurantes, tomar un poquito menos el auto, caminar más, tomar bicicleta, hacer otro tipo de panorama con los niños. O sea, yo creo que la palabra ahorro es fundamental hoy día en esta economía de guerra como estamos. Replantearnos las cosas, ayudar al vecino también. Hoy día los vecinos están también complicados. No ha habido un aumento, obviamente, en los salarios, pero tampoco en los trabajos. O sea, tú te das cuenta que todas las inversiones, todas las empresas que pensaban crecer, hoy día no lo están haciendo. Los proyectos inmobiliarios que pensaban hacerse tampoco se están haciendo. Por lo tanto, la mano de obra de la construcción va a empezar a aumentar de nuevo, va a empezar a quedar nuevamente cesante porque no se están abriendo los nuevos proyectos. Nosotros teníamos justamente una segunda torre que iban a hacer acá en el condominio y está parado. O sea, debiera de haber partido el año pasado y no sé, yo creo que se va a demorar 1 o 2 años más con estas tasas. No creo que los dueños tengan el capital en el banco para empezarlo y con las tasas que hay, no creo que estén buscando financiamiento bancario tampoco. Así que hay que ser muy inteligente en los próximos gastos que estén tomando las familias. Si alguien pensaba cambiar el auto, yo creo que no es el momento. Yo creo que hay que darle vida al auto unos 2, 3 años más. Ayer uno de mis hijos chocó el auto chico que uso yo, así que está castigado y también pues, le digo, oye, no es momento, no tenemos para cambiar el auto, así que hay que cuidar. Todo lo que tenemos que cuidarlo. No es tiempo. Si está Si alguien castigado, quiere cambiar el significa que está refrigerador, bien. olvídate con el alza del dólar.
se van a disparar, todo lo que son los electrodomésticos. Así Sí. que, no, hay que cuidar la billetera, hay que cuidarla, de todas Compleja maneras, de todas situación, pero maneras. me parece que hoy día en la tarde en el Congreso se votó un acuerdo en el tema de la fijación o el control del precio de electricidad, de las cuentas de luz hogareñas. Pero bueno, todos esos controles finalmente repercuten, ¿no? Acuérdense que en Argentina también se fijó el precio del gas y los privados dejaron de invertir en mantención de sus plantas de gas. Fue un desastre y finalmente nos cortaron la llave del gas a Chile. O sea, todo eso tiene repercusiones y Justamente tiene. todo repercute, o sea, lo que tú no pagues hoy, igual tienes que pagarlo mañana. O sea, si la cuenta de la luz tiene que subir un 40% y no lo vamos a hacer, ¿cómo vamos a mantener eso? O sea, si las empresas eléctricas, como dices tú, tienen que aumentar un 40% el valor, es porque necesitan hacer recambios, necesitan hacer mantenciones, necesitan hacer nuevas plantas, necesitan desarrollarse y nada de eso se va a hacer porque no les estamos dando lo que ellos Mantenimiento. necesitan para producir esos proyectos. Entonces es súper complejo y de repente yo lo encuentro bastante liviano decir, no, no vamos a subir la cuenta a la luz, pero siempre pagamos ya, siempre pagamos ya. Y la eh, la pregunta que también se debe plantear si este es el mejor momento para hacer una reforma tributaria, a propósito de lo que hablábamos en el programa pasado. Probablemente sea el peor momento, el peor instante de, más encima, asfixiar más a la clase media con tributo. En consecuencia, creo que si ya la tormenta es perfecta, pues las cosas pueden ser aún peor. Oye, bueno, este parlamentario Pinter, que prácticamente planteaba, y también le escuchamos a Elisa Loncón, que prácticamente con el impuesto a los súper ricos se resolvían prácticamente todos los problemas de Chile. Y esa es una aberración tremenda. Eh, yo creo que ahí hay unos problemas de conocimiento, de capacidad, de saber de economía, de cómo funciona la economía en el mundo, para darse cuenta. O sea, todas estas mismas eh, recomendaciones o cosas que han logrado incluir en este programa de reforma tributaria han fracasado en todo el mundo. O sea, nunca han recaudado lo que dicen que van a recaudar, de tal manera que termina siendo una carta al viejito Pascual. Sí, Oye, Que perdón. además los grandes Sí. conglomerados económicos son los que tienen las grandes industrias en Chile y son los que dan empleo. Entonces no entiendo hacerle la guerra a los grandes empleadores. No, no, no va en la lógica, al revés. O sea, yo me sentaría con ellos a conversar y preguntarle, oye, ¿qué tengo que hacer para que agrandes tu industria? Para que tengan más trabajo, ¿qué puedo hacer para que aumenten los sueldos? O sea, no entiendo ser enemiga de ellos. Yo insisto, yo me sentaría con ellos a conversar y ver cómo ellos, en personas que han sido exitosas en su vida porque saben manejar negocios, cómo ellos pueden ayudar a un gobierno, cuáles son las recomendaciones, porque ellos saben mucho más finalmente que todos nosotros. Entonces no entiendo hacerles bueno, la guerra. y el capital es cobarde, el capital huye, y yo creo que Chile ya ha huido muchísimo capital, a pesar de que dicen que las inversiones en comparación al año anterior fueron mayores, pero ciertamente sabemos que un montón de gente ha sacado. O sea, hoy día leía también la cantidad de cuentas en dólares que se han abierto en el extranjero. 186% ha subido en un periodo de tiempo impresionante. Entonces, todo eso impacta. Así que yo me pondría a leer, para que entremos en el tema de la lectura, y Cristian el otro día nos había recomendado un libro muy interesante que leí que alguien más también lo estaba leyendo, una persona, un personaje público también estaba leyendo ese mismo libro, cómo acaban las democracias. Pero María Fernanda. yo leería respecto de la gran crisis del año 29, ¿no es cierto?, el crash mundial, porque fue un periodo que trajo mucha miseria a muchos países. O sea, Estados Unidos, que iba en pleno censo después de la Primera Guerra Mundial, etcétera, se vio enfrentado a esta situación y prácticamente cayeron todas las bolsas mundiales. El impacto en Chile fue tremendo. O sea, hay narraciones de cómo en el barrio República, ¿no es cierto?, que era el barrio alto de la época, cómo las familias dejaban los restos de comida delante de la mampara de las casas, y hubo mucha solidaridad. Eh, Habían muchas huellas comunes a raíz de una historia del Caleuche ahí,
centro ex cadetes de la Armada, hablan cómo muchos apoderados de la Escuela Naval ayudaban a otros en ollas comunes. O sea, una situación tremenda que la historia va borrando. La historia reciente como que casi siempre se va borrando y se recuerdan hitos históricos de 100, 200 años atrás. Pero la historia reciente tiene un montón de enseñanzas que a veces han sido borradas y bueno, fue realmente tremendo. O sea, ojalá que eso no se repita. Porque una situación de hambruna en países como la India, digamos, 800 millones de habitantes, China, 1.700 están ya, sería realmente tremendo. Y por supuesto que en Latinoamérica, los países que somos más pobres, cómo manejar esas situaciones serían de una convulsión social tremenda y creo que no está claro. Bueno, ¿qué estamos leyendo? Yo estaba leyendo un meme, ¿les gustan los memes o no? Ya, Había un pues, meme muy bueno a propósito de economía, que salía el ministro Grau y que le hacen broma porque como se lanzó una frase, que en realidad no sé si lo sacan de contexto, entonces han salido muchos memes. Entonces había un meme que aparecía su foto y decía que sube el precio del litro de la benzina, a mí no me afecta, porque yo siempre le echo 20 lucas. Lo encontré lo más divertido y creativo. Bueno, pero hablando en serio, la verdad que leer, hay un periodo de vacaciones de invierno, así que si tienen la oportunidad y si de pronto los papás pudieron a lo mejor tomar unos días de descanso, probablemente es una buena oportunidad para leer. Yo hoy día no tengo una recomendación de libro, así que le voy a pedir a alguno de ustedes a ver si me puede orientar en algo, porque como también voy a tomar unos días, quiero llevar un buen libro. Chantal, no sé si tú tienes alguna recomendación, mientras tú piensas mejor, pero yo comencé a leer esta semana 1421, el año que los chinos descubrieron el mundo. ¿Ah? Eh, y es súper interesante porque hay una etapa de la historia de la humanidad como que está olvidada. Siempre todo lo que nos enseñaron en el colegio fueron los grandes descubrimientos de los navegantes portugueses, españoles, italianos, etcétera. Eh, y bueno, y resulta que 70 años antes que Colón descubriera América, los chinos ya habían hecho unas expediciones tremendas a través de todo el mundo. Era un centro de poder tremendo, con una fuerte influencia en todo lo que es la zona de Japón, Corea, y la actual Indonesia, eh, incluso todo lo que era la costa oriental de África, de la India, realmente impresionante, y se levantó toda una cartografía que probablemente los pocos ejemplares que se salvaron fueron los que llegaron de alguna manera a través de la ruta de la SEA a Europa, y por eso que navegantes como Cristóbal Colón, Vasco de Gama y otros, de alguna manera se aventuraron hacia el Cabo Buena Esperanza, hacia América, creyendo que se está llegando a las Indias Orientales. Así que hay unos libros ahí bien interesantes para leer, porque la historia a veces no es lo que a uno sencillamente le enseñaron y uno se quedó con eso, sino que cuando uno investiga un poquito más, descubre la sorpresa. Y ahí los chinos, la verdad que también fueron tremendamente poderosos y que tuvieron un poder de influencia tremendo, tanto en lo militar, en lo científico, en lo diplomático. Eh, la verdad que es súper entretenido el libro y lo que uno va descubriendo, cómo pudieron llegar a tener cartas de navegación y métodos para calcular la longitud, saber cuánto iban avanzando y poder hacer cartografía y situar bastante bien los continentes, las islas del Pacífico, del Índico y del Atlántico. Y prácticamente llegaron a todos los continentes mucho antes que los europeos. Así que lo que estamos viendo de China hoy día probablemente es volver un poquito atrás en la historia de los influyentes que fueron también en una época del pasado. Así que sabemos que la historia oscila y hay momentos de estar arriba y momentos de estar abajo. Chantal, ¿y tú qué estás viendo o recomendando? Oye, yo no he visto ni, no leo, o sea, sí, lamentablemente no leo. Estoy tan mal de la vista que, ¿sabes qué? Le he hecho el quite a los libros, porque me cuesta mucho fijar la vista. Así que yo me dedico a las películas nomás. Sí, pues tú Y ayer comentaste que vi, ibas a ir al cine esta sí, semana.
yo tengo puros hombres, y la verdad que son teenagers, así que ayer me tocó ver Jurassic Park, la última que salió, entretenida, para los que les gusta, y a los míos les gusta dinosaurio, harta sangre, así que sí, lo pasamos bien, ¿eh? Son películas 100% light para disfrutar, sobre todo con varones como los míos. Así que entretenida para pasar el rato, fíjate tú, así livianita, para olvidarse de la inflación, del alza del dólar, del alza del petróleo, todo. Así que no Le entretenido. han sacado hasta plata a la licencia de los dinosaurios, han estirado ese chicle de una manera increíble. Sí, pero esta ya es la Vale. última, porque además Ah, qué vienen bueno. los protagonistas de todas las anteriores, como que Sí. conjugan acá a ponerle el punto final a la historia. Así que espero que esta ya sea la última. Vamos matando a los dinosaurios. Sí. Oye, bueno, y en cuanto a lugares de fin de semana, porque algunos ya en una semana más, ¿no es cierto? La próxima semana entiendo que es la última de vacaciones a los colegios, así que, bueno, si a alguien todavía le queda algo de lucas, bueno, y si no les queda, la imaginación puede salvar la falta de lucas para poder hacer cosas entretenidas con los chicos, digamos, no sé, pues, de jugar, los juegos de mesa, sobre todo cuando los días están lluviosos y fríos. Hay varias alternativas que de manera económica, como se hacía antes, a lo mejor se puede hacer algo entretenido en familia. ¿Sabes qué? Yo creo que los juegos de mesa es súper importante porque además te sienta alrededor de una mesa a conversar. Yo creo que una de las cosas muy importantes que hemos dejado de hacer con los niños es justamente conversar y contar tus historias, pero las historias de tu familia, porque hay muchas de estas historias que se van a perder. O sea, por ejemplo, ¿cuál era la profesión de tu abuelo? ¿O de dónde llegó tu abuelo? Son cosas que si tú no se las dices verbalmente, se van a perder en la próxima generación. Entonces yo creo que es súper importante contar todas esas historias antes que a nosotros se nos olviden también. O sea, si yo tengo ya todos mis abuelos fallecieron, por lo tanto, hay cosas que yo no pregunté y ya no las voy a saber. Entonces, volvamos a eso y yo creo que juntarnos a cenar, a almorzar o un carioca, una canasta, de hecho son juegos que lo más probable es que los niños no conozcan. El poto sucio, no sé, yo me acuerdo eso siempre jugaba con mi abuelita, yo creo que son instancias donde debemos de recordar nuestra historia y cargarle a nuestros niños la mochila con la mochila de su propia herencia. Yo creo que todos venimos de algún otro país, todos somos inmigrantes en algún nivel generacional, tenemos abuelos o bisabuelos que a lo mejor incluso eran analfabetos y hoy día nosotros somos ingenieros. Entonces, cuán importante es contarle a nuestros niños de dónde venimos, cuál es nuestra procedencia, de nuestra humildad finalmente. Todos venimos de alguna cuna humilde y eso es súper importante recordárselo a los niños y que no se pierda, porque son historias que son de voz en voz. Así que a mí me gustaría eso recomendarle, fíjate tú, a todas las personas que nos están escuchando, aprovechar que es fin de semana, volver a eso, a nuestras historias contadas verbalmente, y si tenemos fotos, libros, cartas, a veces estamos en libros de historia y no le mostramos esos libros de historia a los niños donde aparece ese apellido. De alguien que llegó, en el caso mío, mi bisabuelo fue contratado para construir el ferrocarril. Entonces sale en la historia del ferrocarril, que él es un ingeniero que vino de Francia a hacer las líneas férreas. Así que busquemos eso, busquemos nuestra historia para recordarla, para que no se pierda. Buena idea, fíjate que entiendo que hay un juego, algo que se divulgó de alguna manera y después se mostraba en televisión, pero nace a partir de una cena de Navidad en que está toda la familia con abuelos, qué sé yo, y empiezan a preguntarle a los hijos quién sabía dónde se habían conocido sus papás, por ejemplo, cuándo habían comenzado a pololear, dónde habían estudiado, en qué ciudades habían vivido, ese tipo de cosas, y a medida que no sabían, se iban parando. ¿Ah? Eh, y la verdad que al final casi nadie sabía parte de la historia de sus padres o de sus abuelos. Eh, bueno, ustedes saben, hace unas semanas, 2 semanas atrás falleció mi mamá y tenía 97 años y bueno, y en la iglesia al momento de agradecer la presencia que nos sentimos muy, muy queridos y acompañados, pues, se llenó la iglesia el día domingo a la hora de almuerzo, eh,
y les conté un poco la historia de mi mamá, ¿ah? Cómo conoció a mi padre. Yo lo había conocido, mi papá murió joven, pero de alguna manera siempre traté de ir rescatando historias, de conocer, para ir componiendo esa historia familiar que a lo mejor yo me la perdí porque mi padre murió tempranamente. Y ayer, con una de las nietas, pasamos a la casa de una tía abuela de mi señora, ¿ah? Eh, y de una tía en realidad, que tiene 98 años, pero todavía tiene la cabeza buena. Eh, y empezamos a contar cosas de familia, cómo llegó la familia de mi señora desde Croacia, cómo escaparon de la Primera Guerra Mundial hacia Italia, y de Italia llegaron finalmente, de los croatas que llegaron a Magallanes, cómo trabajó el padre de ella, ¿ah? El abuelo de mi señora. Y la verdad que son historias interesantes, entretenidas, y a mi nieta del medio, que le gusta harto leer y todo investigar, le interesó y la tomó. Así que, bueno, ojalá que estos fines de semana lluviosos sirvan precisamente para eso. Y bueno, ya estamos prácticamente en el final. Desearle a Cristian un muy buen viaje. Aquí, cuando te despidas, cuéntanos más o menos qué ciudades vas a Voy a tratar de visitar. hacer, voy a tratar de hacer un despacho. Eso te íbamos a pedir, o sea, puedes grabar ahí un video por WhatsApp. Hoy día es tan fácil comunicarse por esa vía, y contarnos un poquito lo que uno va viendo, y mostrárselo a otro, que es interesante, realmente. Sí, por supuesto. Así que, La vida se trata de eso, de atesorar momentos, de coleccionar recuerdos. Y la verdad que es muy significativo lo que intento hacer. Voy a confidenciar algo muy personal. A mí hace un par de años me detectaron un cáncer. Eh, y la verdad es que estuve muy asustado, y como familia estuvimos muy asustados. Pero logramos zafar. Me operé, digamos, se extirpó, era un pedazo de riñón, digamos, lo que se estaba generando ahí un cáncer. Y empecé a mirar la vida de otro modo, y sentí una deuda para con mis hijos. Por lo tanto, este viaje no es más que, digamos, un ciclo de viajes que estoy haciendo con cada uno de ellos, de alguna manera para ir recuperando estos tiempos perdidos, porque si hay algo que uno le puede dejar a los hijos, pues, aparte de la educación, digamos que es uno de los mejores legados, es dejarles recuerdos, instantes, momentos, coleccionar con ellos recuerdos, de manera tal, digamos, de que algún día, si tú no estás, puedan evocar esos instantes. Por lo tanto, es muy bonito, digamos, el proceso que hoy día estoy tratando este tiempo perdido que estoy tratando de recuperar. oye, qué bueno, o sea, disfruten el viaje, creo que, y son viajes que no se borran nunca más. Así que te deseamos una muy buena estadía. Gracias, muchas Y por gracias. supuesto que no vamos a decir todavía, pero vamos a tener un excelente relevo en esos días Así es, en el programa. Así que una excelente panelista, voy a estar en una notoria minoría de género, así es. pero muy contento. Chantal, bueno, nos despedimos. Disfruta tu última semana que te queda por delante, porque ya el 25 vuelves a clase, entiendo. No, yo llego el 1 de agosto. Recién estoy Ah, partiendo. Hoy es mi primer día. más Así regalona que sí, todavía. tengo Ah, para rato, tengo para rato. Así así. que también voy a aprovechar estas vacaciones de estar con mis papás. Ya. Justamente también pensando en que ya son mayores y todo, así que cada vez que tengo un tiempito, se los dedico a ellos. Qué bueno. Bueno, queridos Radio Escucha, que tengan un muy buen fin de semana. La lluvia es una bendición, y hay oportunidades para entretenerse en familia, en la casa, de alguna manera, eh, y también ahorrar, porque ciertamente lo que se viene por delante no está fácil. Así que bueno, que tengan todo un muy buen fin de semana. Y Cristian, que te vaya excelente, que disfrutes el Gracias, viaje, y estaremos aquí viéndote de regreso el 15 de agosto aproximadamente. Muy gracias. buenas tardes, que tengan un feliz fin de semana. Buen fin de semana para todos y buen retorno a la casa. Chao, saludos, que les vaya muy bien. Gracias.